Si te preguntara quién es Cristo para ti, ¿qué es lo que dirías? Bienvenidos a Conociendo a Dios en 10 minutos. Y bueno, seguimos en nuestra serie de hechos que transforman nuestras vidas, y vemos cómo a lo largo de toda esta palabra, de todo este libro, vemos cómo vidas han sido transformadas por la persona de Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y bueno, el día de hoy en el capítulo 16 del versículo 11 al 18 no es la excepción. Veremos cómo hay vidas transformadas cuando llega Cristo a sus vidas, y esa es nuestra oración, y la oración de nuestro pastor es que tú te puedas encontrar con Cristo Jesús y que Él transforme tu vida. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Hechos 16 del versículo 11 al 18. Por favor, ten tu Biblia a la mano y subraya. La palabra de Dios dice así. Dice: nos embarcamos pues en Troade y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente llegamos a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte en Macedonia. Allí estuvimos algunos días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan de veras que soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración. Nos encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Y bueno, estamos viendo los personajes que participan. Es Pablo, que está viajando en este viaje misionero, vaya. Luego nos encontramos a Lidia, que es una mujer que fue receptiva, bueno, que Dios la hizo receptiva, y luego una mujer que fue poseída. Entonces, algo que tiene en común las tres historias es que, en primer lugar, podemos ver la obra de Cristo Jesús en la vida de Pablo. Si tú estuviste escuchando el video anterior del devocional, te darás cuenta que fue Cristo Jesús quien movió a Pablo de lo que estaba haciendo. Y me gusta ver cómo Pablo fue obediente al llamado de Dios, al mandato que Dios le hizo. Entonces, de alguna manera, cuando tú estás en Cristo Jesús y cuando vienes a la presencia de Dios todos los días de tu vida, Cristo empieza a hacer pequeñas cosas en tu vida, pequeñas transformaciones, y nos mueve a obediencia. Nos mueve a obediencia. Yo creo que, bueno, lo que la Biblia nos dice, mejor dicho, que una de las cualidades que tú encuentras en alguien que es cristiano, que tiene una relación con Cristo Jesús, es que es obediente. Es obediente a la voz de Dios, es obediente al mandato de Dios. Y tú ves aquí a Pablo a cuántas ciudades no fue. Fue a Troas, fue a Samotracia, fue a Neápolis, fue a Filipos, fue a Macedonia, fue al lugar donde estaba, donde se encontró con Lidia. Él fue obediente, él estuvo en cada lugar, no porque él quisiera, sino porque quiso ser obediente a lo que Dios dijo el día de hoy. Bueno, lo que le estaba diciendo en ese momento. Entonces, mi primera pregunta al día de hoy: ¿tú eres obediente a lo que Dios dice? ¿Tú eres obediente a lo que Dios ya nos marcó en su palabra? No es que Dios va a venir y te va a hablar y en sueños y vas a escuchar una voz audible y te va a decir: Fernando, haz esto. No, Dios ya puso en su palabra lo que tú y yo Él quiere que nosotros hagamos. ¿Nosotros somos obedientes a eso? Número 2, si tú vas leyendo, me gusta mucho la historia
de Lidia. Y lo que dice, te lo voy a leer en Reina Valera 60, dice que esta mujer Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué era lo que Pablo estaba diciendo? Pablo estaba anunciando sencillamente el Evangelio a Cristo Jesús. Sabes, muchas veces tú y yo, por más que queramos entender las cosas, son difíciles. Por más que queramos entender algunas cosas, no vamos a llegar al conocimiento si es que Dios no nos da el entendimiento. Entonces, algo que yo te diría es que todos los días que tú vayas a la Biblia a encontrarte con Cristo Jesús, ora antes, pídele antes que Cristo te abra el entendimiento. Cristo es el único que nos puede dar el entendimiento del mismo Evangelio, de quién es Dios, de qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Me gusta pensar que Cristo es el camino al Padre. Cristo es el camino al Padre. Entonces, la misma palabra dice que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo es nuestro camino en la vida cristiana. Entonces, si Cristo es nuestro camino en la vida cristiana, Él es quien nos da el entendimiento, Él es quien nos da la convicción, de Él proviene absolutamente la salvación. A ti ni a mí nos toca hacer nada, porque al final del día toda la obra es de Cristo Jesús, y tú lo puedes ver aquí en Lidia. El Señor fue el que abrió el corazón para que ella entendiera. Gracias a Dios por eso, porque yo a veces soy muy tonto y no entiendo muchas cosas de la Biblia, pero gracias a Cristo que podemos orar a Él y podemos pedir entendimiento para su propia palabra, porque al final del día me gusta que dice la palabra que a Pablo y Apolos, unos regaron y otros pusieron agua, pero Dios es quien da el entendimiento. Dios es quien da el entendimiento, es el que da el crecimiento, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es la obra de Cristo Jesús quien hace todo en nosotros. Y número 3, esta chica que estaba poseída, que mientras Pablo estaba predicando, pues esta chica pues estaba con un espíritu maligno. Ella estaba con algo que la estaba oprimiendo, algo que estaba haciéndole ahí un mal juego a su vida. Entonces volvemos de nuevo y lo que Pablo le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y nos volvemos a encontrar con la persona de Cristo. Nos volvemos a encontrar con la obra de Cristo. Ahora ya no trayendo obediencia y no trayendo entendimiento. Ahora trayendo una transformación de vida. Tan solo imagínate cómo habría sido la vida de esta chica que estaba poseída. Porque aquí dice que sus amos la usaban para ganancias ilícitas. O probablemente esta chica pues vivía en condiciones inhumanas. Probablemente esta chica era señalada. Probablemente esta chica era como un hazme reír dentro de la sociedad. Sin duda alguna ella estaba marcada, tenía una etiqueta frente a la sociedad, frente a la ciudad donde ella vivía. Entonces, no es sino hasta que Pablo, que dice: en el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que salgas de ella. ¿Qué fue lo que hizo el Cristo Jesús? Su nombre, su persona, hizo una obra completa de transformación en la vida de la persona. Ya no era la persona que estaba estigmatizada por la sociedad. Ahora era una nueva criatura en Cristo. Era alguien que había sido marcada por la palabra de Cristo, por la figura de Cristo. Entonces, me gusta pensar en estos versos que acabamos de leer, en estos versículos, cómo la obra de Cristo movió a Pablo a obediencia, cómo la obra de Cristo movió a Lidia al entendimiento, y cómo la obra de Cristo movió a esta chica que estaba poseída a una transformación de vida. Y al final del día esta es nuestra oración y para nosotros mismos, que Cristo nos ayude, nos haga obedientes cada día, que Cristo nos ayude a entender más su palabra, el Evangelio, y que transforme nuestras vidas, porque al final del día la única persona que puede marcar diferencia en tu vida y en mi vida es Cristo Jesús.
¿Por qué no oramos para que la persona de Cristo sea más evidente y más palpable en nosotros? Que podamos crecer en el Evangelio, que podamos crecer en Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú a través de tu palabra nos muestras personas como Pablo, personas como Lidia, personas como esta persona que estaba poseída, Señor. Nos muestras que de alguna manera, como eran ellos antes, así es como éramos nosotros. Y cómo es que tú mismo viniste a estas tres personas, las cambiaste y las transformaste, Señor. Ahora venimos nosotros con la misma condición humana que ellos eran antes, Señor. Que tú puedas venir a nuestras vidas, que nos cambies, que nos transformes, Señor. Que nos hagas nuevas personas. Señor, sin ti estamos perdidos y sin ti seríamos totalmente otros, Señor. Y seguiremos siendo otros si es que tú no vienes a nuestra vida y haces un efecto extraordinario, Señor. Transformación. Tú eres el único que puede hacer esto en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para el siguiente devocional. Que tengan un buen día.